¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvid Alonso Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro capítulo sobre medicina. Acompáñame. Bien, este es el electrocardiograma. Vamos a presentar un caso clínico entonces y vamos a realizar una clase al respecto. Nos comentan, es un varón de 35 años. Nos preguntan a la vez, si solo pudieras obtener una prueba de laboratorio, ¿cuál sería? Entre estas nos están proponiendo troponinas, potasio, calcio, digoxina, sodio. ¿Cuál de estas, una sola, debemos de elegir? Bueno, empezamos con el análisis entonces. Es un electrocardiograma, te sugiero que pauses el vídeo para que puedas darle una revisada y podamos resolver conjuntamente ya ahora que tienes el electrocardiograma. No nos olvidemos que debemos de realizar una evaluación sistemática. Es por esta razón que necesitamos iniciar con la frecuencia cardíaca, por ejemplo, luego el ritmo, la onda P u otro ritmo auricular, el intervalo PR, el complejo QRS con el eje, pero además vamos a evaluar la morfología desde el punto de vista de la duración y desde el punto de vista de la amplitud. Asimismo, los complejos o las ondas de repolarización, como es el segmento ST, la onda T y por último el QT más el QT corregido. No nos debemos olvidar, acá te presento un cuadro en el que nos suelen presentar los valores normales de un electrocardiograma. Pausa el vídeo y dale una mirada también a este cuadro que te va a servir muchísimo. Así que empezamos con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normal oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Menos de 60, bradicardia, y más de 100, taquicardia. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es ampliar la derivación de 2. ¿Para qué? Para que podamos hallar con mayor facilidad la frecuencia cardíaca. Entonces contamos cuántos cuadritos hay entre R y R. Y acá tenemos 5, 10, 15. Entonces R es igual a 15 por 0,04 y esto nos va a salir 0,6, de tal forma que la frecuencia cardíaca va a ser igual a 60 entre 0,6 y la frecuencia cardíaca nos va a salir 100 latidos por minuto. Se podría estar pensando que el paciente está teniendo una taquicardia. Bueno, ahora vamos a hablar del ritmo. No nos olvidemos que en el ritmo se deben de considerar varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es que la P preceda al complejo QRS. Vamos a darle una mirada entonces a este cuadro que es interesante también. El ritmo sinusal debe de cumplir las características siguientes: entre 60 y 100, una P de morfología positiva en las derivaciones 1, 2, ABF, pero negativa en la derivación AVR. Vamos a ver si es cierto. En 1 es positivo, en 2 también positivo y en 3 probablemente también, y en AVR es negativo. Entonces está evaluándose de forma adecuada. Esto vamos a hacer una ampliación de D1, D2, también AVF y AVR. Estamos encontrando que la onda P en las derivaciones que deben de ser positivas son positivas y en la derivación AVR es negativa, tal como podemos ver. De tal forma que ahora podemos plantear que el ritmo es sinusal. Entonces no te olvides de esta regla.
Continuamos con la onda P. La onda P es la primera deflexión que se suele generar y es básicamente por la despolarización de las aurículas. La primera parte será la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte de la onda P, la despolarización de la aurícula izquierda. Vamos a hacer también acá, vamos a recordar algunas pautas. Entonces la onda P va a ser positiva en 1, ya lo hemos visto, AVL, 2, 3 AVF y negativa en AVR. Ahora vamos a ampliar D2 y V1. En D2 estamos viendo que la onda P es positiva y en AV1 puede ser hasta bimodal, tal como acá estamos viendo. Pero este esquema nos va a detallar muy bien los valores límites que deben de tener la onda P. Por un lado, en cuanto a la amplitud, o sea, hacia arriba, debe medir menos de 2.5 milímetros. Y en cuanto a la duración, debe de tener una duración menor a 0,12 segundos. Entonces, en D2 lo que vamos a hacer es medir la amplitud, que tanto mide hacia arriba. Entonces hacemos un conteo en este de acá y sale 1, 2 a lo mucho. Quiere decir que tiene acá una amplitud, la onda P tiene una amplitud a lo mucho de 2 milímetros, o sea, está dentro de parámetros adecuados, de tal forma que descarto crecimiento auricular derecho. Mientras que en cuanto a la duración debe ser menor a 0,12 segundos. Vamos a ver en V1 y pese a que es bimodal podemos contar 1, 2 a lo mucho. De tal manera que la onda P en cuanto a la duración va a tener 0,08 segundos, que está dentro de parámetros adecuados, por lo que descarto crecimiento auricular izquierdo. Bien, ahora vamos a plantear la valoración del PR. El PR, no nos olvidemos que es el intervalo que se inicia justo cuando empieza la onda P y termina cuando va a iniciar el complejo QRS, tal como estamos viendo en la figura. Normalmente debe de tener una duración de entre 3 a 5 cuadritos, que en traducción sale 0,12 a 0,20 segundos. Menos a 0,12 segundos vamos a hablar de un PR corto. En los síndromes de preexcitación se pueden encontrar este tipo de ondas o este tipo de intervalos. Ahora, cuando el intervalo PR es mayor a 0,20 segundos, vamos a hablar de un PR largo y podríamos estar teniendo bloqueos auriculoventriculares. En nuestro electrocardiograma, en D2 hemos ampliado para darle una mirada y contabilizar desde este punto más o menos hasta este punto cuántos cuadritos tiene, y haciendo una evaluación tiene más o menos 4 cuadritos, de tal manera que el PR va a ser igual a 4 cuadritos por 0,04 segundos, me va a dar 0,16 segundos, de tal forma que el PR es normal. Descarto por un lado un PR corto y descarto por otro lado la posibilidad de bloqueos auriculoventriculares. Así que tenemos un PR normal. Pasamos rápidamente a la evaluación del complejo QRS. El complejo QRS es este de acá, por ejemplo, que estamos evaluando. Pero en este caso lo que vamos a hacer es primero darle una mirada al eje cardíaco. Nos valemos de los complejos QRS en D1 y AVF. ¿Por qué A?
porque ambas derivaciones van a cruzarse perpendicularmente y eso es lo que necesitamos. Así que acá en este esquema podemos visualizar cuál es el eje normal que por consenso se tiene, desde menos 30 hasta más 90. Entonces todo lo que está en verde, todo esto ahora que estoy rayándolo en rojo, ya va a ser un eje normal. No nos olvidemos de esa circunstancia. Y para tener en cuenta también, lo que vamos a hacer es poder en la práctica hacer una valoración de las derivaciones 1 y AVF, de tal manera que cuando los dos son positivos, el eje va a ser normal. Pero cuando en D1 es negativo, el eje va a estar desviado a la derecha, o sea, sería así más o menos. Si está negativizado, va a estar más o menos acá el eje, desviado a la derecha. Por el contrario, si en AVF encontramos un vector negativo, lo que vamos a tener es un desvío a la izquierda. Acá te estoy planteando, ¿ya? Si es positivo de 1, probablemente por acá esté, y si es negativo AVF, por acá esté. De tal manera que cruzando vamos a tener un eje desviado a la izquierda. No nos olvidemos que el eje normal es aquel que esté básicamente desde menos 30 hasta más 90. Todo esto de acá. Entonces, ahora que estamos recordando lo que es el eje, nos vamos a evaluar el eje cardíaco teniendo en cuenta D1 y AVF. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sumar las deflexiones positivas con las negativas en D1. Sumamos, acá hay 5, 10, 11, 12 más o menos. Más 12 y restamos las deflexiones negativas. 1, 2, 3. En total me va a salir más 9. En AVF vamos a visualizar hacia arriba, vamos a tener 1, 2, 3, más 3, y hacia abajo vamos a tener 1, 2, 3, 4, casi 5, de tal forma que acá va a salir negativo menos 2. Si nosotros trasladamos a nuestro sistema de coordenadas, este es D1 y esto es AVF, todo lo que está dentro de las flechas verdes es un eje normal. En este caso, como D1 es más 9, por acá probablemente esté menos 9. Y como AVF es menos 2, por acá probablemente esté menos 2. De tal manera que si nosotros cruzamos esto, vamos a encontrar un vector resultante que tenga tendencia a tener un eje desviado a la izquierda. Sin embargo, no supera los menos 30 grados que nos ponen como límite por consenso. Ahora bien, vamos a hablar de la morfología. Y de la morfología, en este caso, primero vamos a hablar de la duración. Y la duración es la que acá estoy poniéndole en este electrocardiograma. La anchura normal, o sea, la duración debe ser menor a 0,12 segundos. Si fuese mayor a esto, estaríamos hablando de bloqueos de rama. Bien, acá hemos ampliado D2, hemos ampliado también V1 y V6. ¿Para qué? Para que simplemente se pueda hacer la valoración en estas tres derivaciones. En D2 vamos a tener a lo mucho dos cuadritos. 2 por 0,04, que es igual a 0,08 segundos y que está dentro de parámetros adecuados.
De la misma forma acá vemos 1, 2, ¿ya? Y corroboramos que el ancho del QRS es menor que 0,12. Por lo tanto, es un QRS estrecho y eso es normal. Así que ya estamos viendo la morfología en cuanto a la duración es normal. Ahora, la morfología del complejo QRS en cuanto a la amplitud, o sea, la valoración hacia arriba. Vamos a definir algunos criterios. Existe la posibilidad de que este aumento de amplitud constituya una hipertrofia ventricular izquierda o una hipertrofia ventricular derecha. Y hay algunas características, como por ejemplo para la izquierda el índice de Sokolov y para la derecha esta valoración que estoy poniendo en la primera línea de este cuadro. Así que eso es lo que vamos a visualizar en este electrocardiograma. Entonces, en cuanto a la morfología, vamos a evaluar Sokolov. Y Sokolov me dice que debo medir S en V1 o V2 más R en V5 o V6. Si es más de 35, sería una hipertrofia ventricular izquierda. Así que sumamos. Acá más o menos hay 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, casi 40. Entonces, Sokolov acá nos está dando más de 35 milímetros. Por lo tanto, este es un criterio para definir que nuestro electrocardiograma tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Por otro lado, vamos a ver si tuviese una hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué es lo que vamos a evaluar acá? Si tenemos una R mayor o igual a 7 en V1 o la relación R sobre S mayor a 1 también en V1, estaríamos hablando de hipertrofia ventricular derecha. Vamos a darle una mirada. R es esta cosita chiquita. Eso es R. Por lo tanto, R en V1 es de 1 milímetro, ¿ya? Y no corresponde a una hipertrofia ventricular derecha. Evidentemente, la razón 1 sobre 5, 10, casi 13 va a salir menor a 1, evidentemente. Por lo que descarto hipertrofia ventricular derecha. La descarto. Ahora bien, el segmento ST. El segmento ST ya forma parte de la repolarización de nuestro corazón. Y lo normal es que sea isoeléctrico. ¿Qué significa isoeléctrico? Que mantenga una regularidad en el plano horizontal desde cuando se inicia la despolarización desde la onda P para adelante. El mantenerse isoeléctrico nos disminuye el riesgo de estar pensando de que el paciente tenga isquemias. Entonces, mientras sea isoeléctrico, no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Dónde mido este ascenso o descenso del segmento ST? La elevación o descenso menor de 1 milímetro es normal. ¿Dónde lo mido? A 0,04 segundos del punto J. ¿Y qué es el punto J? El punto J es el punto que separa el complejo QRS del segmento ST en sí. Eso es el punto J que se debe tener siempre en cuenta. Ahora, lo que estamos haciendo acá es hacer una ampliación
de varias derivaciones para que podamos constatar de que el ST es isoeléctrico en la mayoría de los casos. De repente acá en V2 un poquito más elevado, pero que no tiene mayor relevancia. Lo que sí nos podemos dar cuenta es que el ST prácticamente no existe, muy chiquito. Este es el ST. De inmediato se está continuando con la onda T. Eso llama la atención. Ya, ahora vamos a ver por qué. Bien, ahora pasamos a la onda T, y la onda T tiene varias particularidades. Forma parte pues de la repolarización ventricular, de la misma forma que el segmento ST, pero este tiene que ser concordante con el complejo QRS. ¿Qué significa esto? Este es otro electrocardiograma, pero nos sirve para hacer entender que esta es la onda T y es concordante con el complejo QRS, sobre todo en D1, por eso es el que he rescatado este electrocardiograma, que me dice que si el complejo es predominantemente positivo, la onda T también tiene que ser positiva. Además de ello, es negativa en AVR y en V1. Vamos a comprobar. En AVR efectivamente es negativa y en V1 también es negativa. Acá está, también es negativa. ¿Qué más? Las variaciones de la onda T en realidad son bastante inespecíficas. Sin embargo, el apoyo de la presencia del segmento ST o del QT nos va a servir para poder establecer si esta patología, asumiendo de que haya, ya corresponda a un cuadro isquémico, corresponda a un cuadro metabólico, por ejemplo, etc. ¿Qué más? La duración, aunque tiene poca trascendencia, también puede ser de 0,10 a 0,25 y la amplitud, o sea, la duración es así, y la amplitud generalmente nunca supera la altura, ya, por encima de las 2/3 partes de la onda R. Eso para tener en cuenta. Bien, entonces acá estamos ampliando en D1 y en V5 para comprobar cómo está la onda T. ¿Es concordante? Sí. ¿Por qué? Porque el complejo QRS, al ser positiva, también la onda T es positiva. Eso es concordancia. De igual forma acá es positiva y es positiva, ¿no? ¿Es positiva en D1? Sí, es positiva en D1. Concordante, positiva con D1. Dura. La duración estamos viendo que básicamente empieza desde acá. 1, 2, 3, 4 más o menos. 4 por 0,04 te sale 4 por 4, 16, que está dentro de parámetros normales. Y la amplitud me sale 1, 2, 3, 4 también. 4 milímetros, que resulta ser menos a los 2/3 de R, que habíamos dicho. Por lo tanto, la onda T, de la forma que estamos viendo, es normal. La onda T es normal. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a evaluar? El intervalo QT. Y el intervalo QT forma parte pues de la despolarización y la repolarización del ventrículo. De tal forma que vamos a hacer una valoración desde cuando empieza el complejo QRS y termina la onda T. Todo esto sería el QT. Pero el QT de por sí, al medirlo de esta forma, podemos generar un sesgo. ¿Por qué? Porque cuando existen taquicardias o bradicardias, va a haber un QT falso, un QT sesgado. El QT no nos va a servir mucho. Teniendo en cuenta esta situación es el que hay algunas fórmulas, en este caso estoy utilizando la fórmula de Bassett, para realizar o calcular el QT corregido.
Y en este caso, la fórmula de Bassett me dice que el QT corregido es igual al QT medido dividido entre la raíz cuadrada de un intervalo RR. Acá está, por ejemplo, un intervalo RR. Eso se mide y se le saca la raíz cuadrada. Muy bien. Y es normal el QT corregido cuando este tiene valores de entre 0,35 y 0,44 segundos. Ahora bien, estamos ampliando en D2 de nuevo y V5 para poder darle una mirada en dos derivaciones diferentes cuánto es el QT. A ver, vamos a ver desde acá más o menos hasta este punto. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos tiene. Por 0,04 me sale el QT 0,24. Muy por debajo aparentemente de el estándar de los números que habíamos comentado antes. Acá también vamos a hacer esta evaluación. Más o menos 5 hasta acá y unos 6, de repente un poquito más, un poquito menos. Pero igualmente sigue siendo muy bajo. Ahora, entonces, el QT 6 por 0,04 me sale 0,24 segundos y el RR desde acá hasta acá hay un intervalo RR, más o menos son 5, 10, casi 15 cuadritos por 0,04 me da 0,6 segundos. Vamos a utilizar la fórmula de Bassett. Utilizando una calculadora me sale 0,24 entre 0,77 da 0,31 segundos, que es menos a 0,35 tal como nos había dicho la fórmula, de tal forma que estamos ante un QT corregido corto. Muy interesante entonces esta conclusión a la que estamos llegando. Los diagnósticos electrocardiográficos que estamos teniendo en este paciente o en este electrocardiograma vamos a comentarlos. 1. Existe cierta taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque está en el límite superior. Así que podríamos estar poniendo dentro de los diagnósticos ya como taquicardia sinusal. Como el eje estaba desviado a la izquierda, estamos poniendo probable eje izquierdo. Asimismo, habíamos visto que mediante Sokolov habíamos determinado que existe una hipertrofia ventricular izquierda. Y por otro lado, como último diagnóstico electrocardiográfico, tenemos un QT corto, tal como habíamos evaluado incluso con la fórmula de Bassett. Así que estos son nuestros diagnósticos electrocardiográficos. Si es que hay algún otro diagnóstico más, nos pasas el dato en los comentarios. Ahora bien, ¿qué más vamos a hacer? La respuesta a la pregunta. Nos dice que este varón de 35 años tiene este electrocardiograma y dice, si solamente pudieras obtener una prueba de laboratorio, o sea, una prueba, ¿cuál sería? Bueno, hemos visto que las troponinas en este caso no corresponden. ¿Por qué? Porque las troponinas me definen si hay o no daño miocárdico. Y en este caso, el ST prácticamente está normal. Por lo tanto, descarto la posibilidad de que se tenga que solicitar troponinas. El potasio, podría ser el potasio. En algunas circunstancias, el potasio suele condicionar un QT corto, pero es muy transitorio. Más bien por el contrario, cuando se eleva el potasio, vamos a tener unas ondas T positivas picudas. O probablemente cuando ya aumenta el potasio sobre niveles peligrosos, podemos tener un ensanchamiento
del QRS. Y en estas circunstancias no estamos encontrando ni las ondas T picudas ni el ensanchamiento del QRS. Por lo tanto, potasio no estaría solicitando. Calcio. A ver, ya sabemos clásicamente que cuando tenemos un electrocardiograma con un QT corregido por debajo, o sea, corto, esto es como consecuencia de hipercalcemia. Entonces, lo ideal sería solicitar calcio. Evidentemente, se debe de hacer una corrección con albúmina. Esto solamente para tener en cuenta desde el punto de vista clínico. Así que esa podría ser una de las alternativas a marcar. Digoxina. La digoxina lo que suele hacer efectivamente es tener una especie de QT corto, pero en batea. ¿Qué quiere decir eso? Si acá yo tengo mi electrocardiograma, ya lo que va a suceder es que hacia abajo va a tener una T, y a esto se llama la cubeta digitálica. Por lo tanto, no correspondería estar solicitando el dosaje de digoxina. Y el sodio en realidad es un distractor. ¿Por qué? Porque no hay un marcador electrocardiográfico que me indique si hay un aumento o una disminución del sodio para poder verlo, visualizarlo en el electrocardiograma. Por lo tanto, tampoco no sería la respuesta. Así que la única respuesta que debemos de tener en cuenta es la número 3. Si tengo este electrocardiograma, yo de inmediato creo que es una hipercalcemia y por este motivo solicitaría calcio. Evidentemente esta es una evaluación más académica que práctica. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que se hace es solicitar una batería de análisis. Muy bien amigos, espero que te sirva esta presentación. Deja algún comentario, revisa los vídeos anteriores. Así que muchas gracias por tu atención, nos vemos la próxima semana y ten un grandioso día.